En el video anterior mencionamos algunas características y la definición del trastorno obsesivo-compulsivo. Estas nos permitieron concluir de que el trastorno obsesivo-compulsivo es una enfermedad discapacitante y compleja, más aún cuando se evalúa en niños y adolescentes. Es por ello de que dejamos abierta la siguiente pregunta. En este video se expondrá a detalle los 3 argumentos a favor de cada postura para finalmente presentar una conclusión sobre el investigado. Los 3 argumentos a favor de la teoría innatista son los siguientes. Primero, el inicio temprano del TOC. Segundo, las distintas variantes genéticas asociadas con el desarrollo del TOC. Y por último, las diferencias morfológicas cerebrales en niños con TOC. Por el lado culturista están la efectividad de la terapia cognitiva conductual, las diferencias culturales en la sintomatología del TOC y los efectos en los síntomas causados por los eventos estresores. Empecemos por los argumentos innatistas. Según Paul de L. 2010, el inicio temprano del TOC está relacionado con la expresión de sí misma y lo influye de manera directa. Esta relación se explica a través de la familiaridad del TOC y las diferencias entre el inicio temprano y tardío de la misma. Para iniciar, la relación entre la carga familiar y el TOC es muy estrecha y pudo ser observada a través de entrevistas directas y análisis de segregación. En primer lugar, diversos estudios de entrevista directa revelaron una tasa de TOC 10 veces mayor en comparación con los controles. Además, los riesgos de recurrencia de TOC presentaron también niveles altos. En segundo lugar, según diversos análisis de segregación, existen patrones de transmisión dentro de las familias con TOC. Estos patrones evidenciaron la consistencia entre la transmisión familiar y la genética. Esto explica la característica oligogénica del TOC. Por otro lado, existen 2 diferencias entre el inicio temprano del TOC y el tardío: la prevalencia del inicio temprano y las diferencias de síntomas. En primer lugar, existe una mayor prevalencia del TOC en pacientes de inicio temprano en comparación con los de inicio tardío. Esta prevalencia llega a ser mayor a un 70% e implica la alta familiaridad del TOC. En segundo lugar, según Nissen et al. 2016, la aparición de tics familiares tempranos se asoció con la presentación de TOC clínico y un mayor riesgo de compulsiones repetitivas, especialmente las conductas de aseo y trastornos fóbicos. Adicionalmente, los pacientes de inicio temprano presentaron una mayor gravedad de TOC y de los síntomas en comparación con los de inicio tardío. Variantes genéticas asociadas al rasgo del TOC. Según la tesis de Ana Encarnación Ortiz García en 2018, hay genes relacionados al TOC. Esto es evidente porque el componente familiar es hereditario. Las expresiones neuroquímicas no pueden faltar porque sabemos que tenemos sustancias químicas en el cerebro. Hay un mayor riesgo por genes específicos, según dicho en la tesis. 1. El componente familiar es un tema hereditario, ya que proviene de ambas partes, como de una madre y de un padre, pues estos tuvieron a un niño, a un ser que tiene sus genes. Entonces esto es hereditario, ese niño tiene los genes de la madre y el padre. En primer lugar, la manifestación de trastornos en familia hay una mayor y menor prevalencia. Esto se evidencia en la prevalencia de TOC, donde es mayor en familiares de primer grado de pacientes obsesivos que en familiares de individuos sanos. En segundo lugar, la disregulación de varios genes es un componente genético común en familias con prevalencia del TOC. Se evidencia en un polimorfismo en un gen receptor de la serotonina 1B, que es conocido como HTR1B, donde se ha asociado que es una transmisión de la enfermedad de familia en familia que va en cadena. Por otra parte, tenemos a las expresiones neuroquímicas, que son sustancias químicas que estas van a incluir neurotransmisores, y los neurotransmisores van a ser como información que va de neurona a neurona. En primer lugar, el glutamatérgico es un neurotransmisor que, como su nombre dice, es un transmisor en nuestro cerebro. Esto más se puede evidenciar cuando es una alteración glutamatérgica, ya que hay algunos autores que han dicho que esto podría contribuir a la fisiopatología del TOC, la alteración glutamatérgica. En segundo lugar, el dopaminérgico y serotinérgico provienen del glutamatérgico, y de estos podría ocasionarse unas alteraciones, como bien hemos dicho en el primer lugar. Aparte, hay estudios hechos con animales que han demostrado que los receptores serotinérgicos son
muy complejos, ya que son mediados por el glutamato, y estos están relacionados a más subtipos. Finalmente, un mayor riesgo por genes específicos se han hecho en diferentes estudios y con Bosel, y estos arrojaron que el gen HTR1B va a estar en el sexo masculino, y en segundo lugar el GAT2 va a estar en el sexo femenino. Según Bodo et al. 2017c, se ha evidenciado la existencia de diferencias morfológicas en el cerebro de los pacientes con TOC, relacionadas al sistema cortical y al volumen talámico. Por un lado, existen dos diferencias principales en la zona cortical del cerebro: la presencia de un grosor cortical menor y la actividad metabólica anormal del circuito OCD. En primer lugar, se encontraron cortezas cerebrales más delgadas en pacientes pediátricos con TOC en comparación con las muestras control. Estos hallazgos implican una maduración cortical alterada en dichos pacientes. Esto genera un desequilibrio en la liberación de acciones, lo cual crea bucles obsesivos o de acciones repetitivas. En segundo lugar, según Reibel y Rauch del año 2000, los pacientes pediátricos con TOC presentaron actividad metabólica anormal en el circuito de los ganglios córtico-basales, también denominado circuito OCD. Esto se obtuvo mediante estudios de neuroimagen, donde la actividad del circuito aumentó en el reposo, se acentuó al provocar los síntomas y se atenuó después del tratamiento. Por otra parte, existen dos desigualdades respecto al tálamo: un mayor volumen talámico y una disminución lenta del mismo respecto a los síntomas obsesivo-compulsivo. En primer lugar, según Bodo et al. 2017, los pacientes pediátricos con TOC presentaron volúmenes talámicos más grandes en comparación con las muestras control. Esto se sustentó con el análisis del estudio colaborativo mundial Enigma-OCD. Adicionalmente, se observó volúmenes de núcleo accumbens más pequeños en pacientes TOC no medicados. En segundo lugar, según Rabbani et al. 2017, el volumen del tálamo derecho disminuyó mucho más lento en niños con al menos un síntoma obsesivo-compulsivo en comparación con los niños sanos. La relación entre el volumen del tálamo derecho y los síntomas obsesivo-compulsivos fue demostrado comparando individuos con características similares en dos puntos diferentes en el tiempo. Estos resultados son consistentes con el rol cognitivo y filtrador del circuito córtico-estriado tálamo-cortical en la patofisiología del TOC. Comenzaremos con los argumentos culturalistas. Primeramente, tenemos a la eficacia conectivo-conductual, TSC. Esta ha demostrado ser altamente eficaz en la reducción de conductas repetitivas, obsesiones y compulsiones, según Fuliana 2011. Esto demuestra la naturaleza culturalista del TOC mediante el cambio conductual y cognitivo y la alta influencia de la familia. En cuanto al cambio conductual y cognitivo, el cambio en la conducta se realiza mediante la exposición a los causantes de ansiedad. Es decir, busca aliviar el miedo a no realizar las compulsiones mediante la habituación. Por el lado cognitivo, se busca modificar los patrones de pensamientos y creencias subyacentes que contribuyen a las compulsiones. En lo que respecta a la alta influencia de la familia, se ha observado que las familias disfuncionales pueden tener un impacto negativo en el proceso terapéutico. Además, las sesiones realizadas sin intervención de la familia son mucho menos eficientes en reducir la severidad del TOC. Por eso, es crucial involucrar a la familia en el tratamiento para lograr resultados más efectivos. Stevens le dedica un capítulo completo de su libro a exponer las distintas diferencias culturales en la manifestación del TOC. Estas se deberían a los diferentes ideales establecidos dentro de estas culturas y cómo estos afectan a la búsqueda del tratamiento de sus síntomas. Los dos principales ideales serían la pureza y la necesidad de controlar el pensamiento. En primer lugar, la necesidad de un cuerpo puro, en especial al momento del rezo, se asocia con la miedo a contaminación y a compulsiones relacionadas a la limpieza mediante una fuerte simbología religiosa. La búsqueda de la pureza es particularmente fuerte dentro de las comunidades islámicas del Medio Oriente. Un ejemplo concreto sería la práctica del vudú, en el cual se recalca la necesidad de lavar el cuerpo rigurosa y sistemáticamente para poder rezar. El segundo ideal importante sería la capacidad de poder reprimir completamente los pensamientos de uno. Estos se reflejarían en obsesiones del mismo tipo.
La intensidad de estas obsesiones sería directamente proporcional a la religiosidad de los individuos de una comunidad cristiana occidental. Esto debido a que se tiene la noción de que la gravedad de las acciones impuras es equivalente o intercambiable a la gravedad de tener esos pensamientos impuros. Como se mencionó anteriormente, existen diferencias culturales en cómo los individuos buscan el tratamiento. A grandes rasgos, estos se pueden dividir en Oriente y Occidente. En las regiones occidentales se le considera tabú los síntomas dentro de las dimensiones religiosa, sexual y agresiva. Esto, por tanto, afecta en cómo los individuos buscan el tratamiento, principalmente por el miedo a la vergüenza o a la estigmatización. En las regiones orientales, sin embargo, se recurre principalmente antes a un líder religioso o espiritual. Curioso por la aparente mayor severidad de los síntomas religiosos dentro de estas regiones y porque algunos pacientes reportan a fenómenos espirituales o religiosos como causas de sus síntomas independientemente de la dimensión. Como último argumento culturalista tenemos a los efectos sintomatológicos de los eventos estresantes en el TOC. Los eventos estresantes medidos mediante una test durante la infancia predicen el desarrollo de la enfermedad durante la adolescencia. Se indica una fuerte asociación con haber sufrido abuso y disfuncionalidad familiar con una mayor severidad de los síntomas obsesivos compulsivos. Además, se defiende el carácter culturalista del TOC, porque se controla la vertiente genética mediante el análisis de gemelos univitelinos. En esta asociación se demuestra mediante la diferencia de severidad al comparar gemelos monocigóticos, expuestos a mayor cantidad de eventos estresores. En los gemelos monocigóticos, los cuales están expuestos a mayores cantidades de eventos estresantes, se destaca como causantes del TOC a la ausencia de conexión emocional con los padres y la disfunción familiar durante la infancia. Esta también puede ser explicada desde otra perspectiva, también conocida como sin control genético. Se ha observado que los pacientes que han sufrido accidentes pueden llegar también a desarrollar síntomas del trastorno obsesivo compulsivo. Esto según Daniel en el 2008. Y ahora, todo lo dicho por todos estos argumentos innatistas y culturalistas, ahora vamos a reflexionarlos en el siguiente video.